Es una breve explicación de cómo podemos representar esquemas preconceptuales desde otros artefactos como story mappings o historias de usuario, incluso desde el mismo dominio, y cómo traducimos de esquemas preconceptuales a otros diagramas. Entonces, si tenemos un dominio que es un sistema de compra de medicamentos y alerta de fecha de vencimiento de una empresa farmacéutica, teniendo como base este User Story Mapping, podemos observar dos actores como administrador de farmacéutica y administrador y droguista. Y tenemos entonces unas User Activities o épicas en el backlog como administración de cuentas, seguimiento de vencimiento y gestión de medicamentos, que a su vez agrupan unas historias de usuario como crear cuenta de administrador de farmacéutica, de droguista y la configuración de sus accesos. El capturar fecha de vencimiento mediante sensores y el generar fecha de vencimiento a la empresa farmacéutica. Y en la gestión de medicamentos, ingresar, visualizar y comprar medicamento. Finalmente, configurar integración de interoperabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, dos requisitos no funcionales, que en este caso es la configuración de accesos para seguridad y la interoperabilidad o la integración externa con el sistema de pagos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a hacer una representación en el esquema preconceptual? Lo primero es identificar claramente los actores y también lo que serían las entidades. Entonces ya tengo aquí los actores y vengo a observar cuáles son mis entidades. Entonces una es cuenta, tengo también fecha de vencimiento, tengo medicamentos y tengo también una alerta. Entonces vengo primero a traer esa información. Aquí tengo los dos actores, tengo que droguista puede tener o puede venir de una droguería y que estos actores pueden tener una cuenta. Donde también puedo ir a tomar información. Entonces voy a los criterios de aceptación de las historias de usuario y allí encuentro atributos, por ejemplo, de los medicamentos como cantidad, valor compra, ganancia. Por aquí veo un descuento, una alerta, el valor de la venta, fecha de vencimiento, el laboratorio, la imagen y la cantidad en stock. Entonces de ahí también tomo información que me va a permitir traer información, en este caso de la cuenta como correo y contraseña y todos los atributos concernientes al medicamento. ¿Por qué los pinto de diferente color? Entonces, entidades para diferenciarlos son azules y atributos grises. ¿Qué más encuentro aquí? Entonces vengo a observar elementos que de pronto tengo también que relacionar, ¿cierto? De pronto no los he tenido en cuenta. Entonces, si voy a tener aquí, por ejemplo, un pago en, en la compra del medicamento, entonces posiblemente también necesito una transacción que tenga una fecha, quizá no están de forma explícita, pero entonces también empiezo a denotar y ya consulto con el interesado si realmente es lo que se requiere. Entonces traigo aquí en la transacción una referencia, una cantidad, un total y un estado que puede ser pendiente, pagado o cancelado. Para la alerta, una fecha y un mensaje. Y la droguería como empresa tendría un NID, un nombre y una ubicación, al igual que el usuario, un ID y un nombre. ¿Cómo relaciona estas entidades con sus atributos? Entonces, cuenta con una relación estructural, tiene correo y contraseña. Usuario tiene ID y tiene nombre, droguería tiene NID, nombre y ubicación, transacción tiene referencia, cantidad total y estado, y medicamentos tiene todos estos atributos, ID, nombre, laboratorio, fecha de vencimiento, imagen, valor venta, descuento, valor de compra, cantidad en stock y ganancia. Y a su vez la fecha de vencimiento tiene una alerta que tiene fecha y mensaje. Aquí vemos también que el vendedor de farmacéutica y el droguista pueden ser usuarios, es decir, hay una relación de herencia. Entonces la represento también con una relación estructural que significa es. Básicamente estoy diciendo que este vendedor de farmacéutica es un usuario y que el droguista es un usuario. Entonces observo claramente nuevamente mis funciones y aquí tengo crear cuenta, ingresar medicamentos, capturar fecha de vencimiento, visualizar medicamentos, generar alerta, comprar medicamentos para venir a relacionar la parte dinámica. Entonces aquí vengo que el usuario crea una cuenta y ese usuario puede ser el vendedor de farmacéutica o droguista. También tengo que ese vendedor de farmacéutica ingresa un medicamento porque mi funcionalidad es ingresar medicamento.
que el droguista visualiza el detalle del medicamento. Aquí estoy utilizando un marco que es un aglutinador de elementos para hacer reportes como facturas, como en este caso, pues detalles que se requieran, por ejemplo, informes, cuando requiero un dashboard para informes que se requieran en administración y detallo esta partecita que se va a visualizar dentro de la aplicación. Y tengo que el droguista compra medicamentos. Estas son acciones que realiza un usuario. Pero también tengo acciones que son automáticas y que nadie las realiza, que fueron programadas previamente, como la captura de una fecha de vencimiento en el medicamento por medio de un sensor. Es decir, es un proceso automático que está siendo leído por un sensor. En este caso, entonces lo represento como un evento o como una operación automática. Lo mismo que la alerta de fecha de vencimiento que va a ser generada quizás en un correo electrónico o quizá por pantalla o quizás al celular. Entonces lo represento como eventos. Y finalmente vengo a representar los diferentes flujos que tenga el sistema. Aquí, por ejemplo, pueden ver que hay otros eventos de inicialización. Entonces, cuando mi droguista llega a la aplicación, él puede crear una cuenta, pero también puede venir simplemente a hojear o visualizar los medicamentos que hay, incluso también sus descuentos, sin necesidad de crear una cuenta. Cuando hago una implicación o obligatoriedad, entonces, para poder hacer una compra, el droguista tuvo que haber creado una cuenta, por eso tengo aquí esta relación. ¿Qué significa este uno? Básicamente es un nodo de relación o de unión en donde estoy vinculando para no tener que hacer la línea trazada por todo esto, ¿cierto? Es básicamente una conexión. Y vamos entonces a ver los diferentes flujos. Entonces tengo uno primero acá, tengo cuando el droguista llega que puede venir a visualizar y a su vez el droguista puede comprar el medicamento. Pero previamente, cuando el vendedor de farmacéutica haya iniciado su sesión y haya ingresado un medicamento, claramente no se puede visualizar un medicamento si este señor no lo ha ingresado. Y a su vez el droguista no puede comprarlo si ni siquiera lo ha podido ver. Por aquí tenemos otro flujo en donde le estamos diciendo, listo, capturó la fecha de vencimiento, por favor. Notifíquenos con la alerta de fecha de vencimiento generada para poder generar una visualización de ese descuento. Entonces, por eso venimos acá a visualizar el detalle, pero claramente una actualización de ese descuento en criterios de aceptación. Entonces, así haríamos el flujo. Aquí también quiero traerles traducciones al diagrama de clases. Entonces, si tenemos una relación estructural de tiene, estamos diciendo que hay una entidad que tiene ciertos atributos. Entonces, lo ponemos como un objeto clase que tiene sus atributos. Si tenemos entonces un hijo y un padre, entonces también lo representamos como un hijo y un padre en herencia en el diagrama de clases. Si tenemos dos entidades, cuando estamos relacionando dos entidades, entonces recordemos que si A tiene B, estamos diciendo que A agrega a B, ¿cierto? O B, cuando podría ser un atributo, recordemos que la diferencia básicamente es que si B tiene otros atributos, allí lo podría poner como una entidad. En esta relación, entonces, tenemos ya relaciones dinámicas o funciones y las ponemos claramente en los métodos de la clase sobre la que recae la acción. Y si voy a relacionar a, entonces básicamente sobre la misma entidad hago una asociación. Y aquí lo vemos con el ejemplo anterior. Entonces tengo un usuario que es padre de vendedor de farmacéutica y droguista, claramente pues va a heredar sus atributos. Tengo también que si droguería tiene droguista, entonces droguería agrega a droguista. Y que si usuario tiene una cuenta, entonces usuario agrega una cuenta. Que si transacción tiene droguista y tiene medicamento, entonces la transacción está agregando tanto a droguista como a medicamento. Que si medicamento tiene una fecha de vencimiento, entonces también a su vez lo está agregando. Y si fecha de vencimiento tiene alerta, fecha de vencimiento lo está agregando. Finalmente, entonces, ¿dónde represento las acciones? Claramente sobre el objeto que recae la acción. Entonces, si el usuario crea cuenta, entonces crear cuenta estaría en cuenta. Si estoy gestionando medicamentos, ¿dónde lo hago? En el objeto medicamento. Entonces, ingreso medicamentos, los visualizo y los compro y capturo también su fecha de vencimiento. Y en la alerta, claramente hay pues esa generación de alerta y en la transacción estaría ese cambio de estatus. También quería traerles traducciones, hay de los diferentes diagramas, pero del diagrama de casos de uso y del de secuencias.
Entonces, para los casos de uso es importante simplemente tener cuáles son los actores, cuáles son mis funciones y las entidades. Paso los actores, que en este caso es bibliotecario, y el actualizar catálogo lo pongo dentro del caso de uso. Y si tengo funciones, entonces traigo mis actores, en este caso son dos, socio de biblioteca y bibliotecario. Y cuando ese socio presta un libro, debe haber sido validado por el socio de biblioteca, por lo tanto es una relación obligatoria de inclusión o de incluto. Y aquí, por ejemplo, socio de biblioteca reserva un libro o reserva revista, entonces lo puedo poner como un caso de uso reserva que extiende otros servicios como reservar libro o reservar revista. Y ya si lo miro en el diagrama de secuencias, entonces nuevamente identifico cuáles son mis actores y mis entidades, que en este caso es un asistente y un pedido, represento sus líneas de vida y represento la función como un mensaje. Entonces, si asistente recibe pedido, entonces trazo el mensaje desde mi actor asistente hacia mi entidad pedido. Y si requiero algún atributo específico, por ejemplo, aquí asistente verifica estado, pero ese estado es del pedido, entonces también lo represento como un mensaje, pongo el estado, es decir, el atributo aquí, hasta la entidad que es pedido. Finalmente quería como mostrarles un poquito de quienes han identificado la importancia de los esquemas preconceptuales, especialmente profesionales en el área, como lo podemos ver aquí, han demostrado que el esquema preconceptual es comprensible, es usable y también su notación matemática, es decir, condiciones, operadores matemáticas que también permiten hacer la representación del esquema preconceptual. Pueden verlo en la documentación. Y personas pues de diferentes países han podido hacer esta validación, también como manera de contexto, en Perficient, desarrolladores de PSL, que ahora es Perficient, de Bancolombia y de Sura, han utilizado el esquema preconceptual en sus procesos de desarrollo de software. Entonces, una breve explicación. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud me van contando. Un saludo y un abrazo para todos.